¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? Dice San Mateo capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían palomas y compraban en el templo. Amén. Así es. Jesús es Rey Altísimo. Amén. Jesús es Rey Altísimo. Jesús es Rey Altísimo. Jesús es Rey Altísimo. Cuando decimos que Jesús es Rey y Altísimo, porque ese título solamente se le da a Dios. Sí. Entonces Jesús no es un rey como los de este mundo. Él es diferente. Él es un verdadero rey. Él es un verdadero rey. Por eso le pusimos el título Rey Altísimo. Rey Altísimo. A nadie se le puede dar ese título, más que Él es Rey Altísimo. Quiero tocar 5 puntos que recalcan por qué es Rey Altísimo. El primero, Él es Dios. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Con esta parte de la Biblia del versículo 1 y el versículo 2, cuando dice que vayan y van a encontrar un pollino atado en tal lugar específico, y fueron los discípulos y ahí lo hallaron. Así es. Y no es de las veces como cuando dices: ya tienen ustedes una rutina que dicen, bueno, a las 5 sale del trabajo mi esposo. Y si te preguntaran, bueno, a las 5, ¿dónde está tu esposo ahorita a las 5? Oh, está saliendo del trabajo. Tú sabes dónde está, pero no por eso simboliza que tú eres Dios. No, en el caso de Jesús, para empezar, un pollino, un burrito se batalla para tenerlo específico en cierto lugar, porque se mueve, se brinca. Si ustedes miraron la representación ahorita que se tardó para meter el pony, fue porque batallamos para meterlo por las puertas. El aluminio de la puerta le asustaba y no quería entrar, y el vidrio lo asustó. Entonces no quería pasar la puerta. Ya que pasó, como si brincó, como los niños cuando se agachan, como que brincó, y entonces ya caminó. Por eso hubo la pausa ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús le dijo a los discípulos: vayan específicamente a tal lugar
y vayan ahí y cuando alguien les pregunte, en tiempo futuro, cuando les pregunten quién lo está pidiendo, es en tiempo futuro. Entonces ustedes van a contestar, el Señor lo necesita. Con eso te das cuenta que Jesús es el Señor del futuro. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La segunda que te quiero decir es que Jesús es dueño de todo. Amén. Jesús es dueño de todo. De todo, amén. Antes de decirte que la dos de que Jesús es dueño de todo, si Jesús es Dios, Jesús no es profeta, no es nada más un simple profeta. Jesús es Dios. Por eso cuando muy seguido a veces he corregido a unas personas cuando dicen, yo soy cuando dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego ¿qué dice? Jesús dijo, la mayoría de la gente y nadie dice, ¿y nadie va? No, dice, nadie viene al Padre. Si no me la crees, léele ahí. Dice, nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va. Nadie viene al Padre. El Padre y Jesús son uno. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Amén. Y si Jesús es Dios, tenemos que honrarlo como Dios. Porque lo malo es cuando se malentiende que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo, y luego no hayas a cuál orarle ni a cuál pedirle. Es el mismo. No batalles, es el mismo. Es el mismo. Para que sepas una vez más, ¿sabes quién hizo que naciera Jesús? Era el plan de Dios. Dice la palabra de Dios que un manto, el Espíritu Santo, como una sombra, cubrió a María. Y entonces María concibió del Espíritu Santo. ¿Quién sería el padre de Jesús? El Espíritu Santo. Dice así la Biblia, que como una sombra cubrió a María. Y entonces ella concibió del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién sería su padre de Jesús? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Verdad? Es que yo veo que hay muchos comentarios que la gente batalla, pero entre más vayas acercándote a la palabra, al Señor, es tan fácil comprenderlo, pero se discierne espiritualmente. Por eso hay muchas religiones que creen en esto, que creen en el otro, por no comprender esto, porque esto se entiende espiritualmente. Entonces, Jesús es Dios. Y por tanto merece toda honra y toda gloria. La segunda, Jesús es el dueño de todo. De todo. Amén. De todo. Amén. ¿Cómo te lo puedo comprobar? En el versículo 3, ¿qué dice, pastora? El versículo 3. Mateo 21:3. Sí. Dice aquí la palabra, dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. La frase, el Señor lo necesita, en el original dice, el dueño de todo lo necesita. En otras palabras, el que hizo el pollino, el que hizo el burrito, lo necesita. ¿Quién le puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no? Él es dueño de todo. Por eso el suicidio es condenado por la palabra de Dios. El suicidio es condenado por la palabra de Dios. No importa cuántas, ¿cómo le llaman? Novenarias que hicieran.
No importa. No vale. No vale. Es todo eso que dicen. No se vale porque Jesús es el autor de la vida. Entonces no tienes derecho ni sobre tu propia vida. Y si no tienes derecho sobre tu propia vida, ¿cómo puedes tener derecho de tu cuerpo? Tampoco. Fíjate, esa es una base muy importante, porque todo ese rollo del aborto y que sí tienen derecho las mujeres, que es su cuerpo. No, si entendiéramos esto que dice el Señor, que Él es dueño de todo, si esa es la fuerte, entonces las mujeres no estuvieran diciendo, es mi cuerpo, tengo derecho, si van a hacer el bebé yo lo puedo matar. No, tú no lo puedes matar. Aquí está el principio bíblico. Él es el Señor de todo. Amén. Él es el Señor de todo. Amén. Si tú dijeras, es que no sirvo al Señor porque mi esposo. No, Él es el Señor de ti. Independiente a tu esposo. O de tu esposa. Es que si Dios sana a mi hijo, entonces sí le voy a servir. No, a Él se le sirve con hijo o sin hijo. Porque Él es el Señor de todo. Él es Señor de todo. Amén. Y si tú dices, mis hijos, mi esposa, mi esposo, no son tuyos, te los están prestados. Trátalos bien. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Son prestados, la verdad, porque Él los hizo. Son de Él. Trátalos con cuidado porque nos va a demandar de eso. ¿Cómo administramos? Es igual como en una empresa. En una empresa está el dueño y están los mayordomos. Los mayordomos se pueden comportar como los dueños, pero son mayordomos nada más, porque va a llegar el día en que llega el dueño y le va a llamar a cuentas. Bueno, lo mismo va a suceder con todo lo que tengamos. Nuestros talentos, nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra familia, nuestros hijos, son prestados. Son prestados. Y tarde que temprano el Señor nos lo va a demandar. Porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Amén. Dueño de todo. Así es. Y Él nos hizo. San Juan 1:1, ¿qué dice, pastora Eva? Nomás lea, dígalo. O en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el 2. Y el mundo por Él fue hecho. Dice, y el mundo por Él fue hecho. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús es el Señor de todo. Es dueño el Señor de todo. de todo. Es el dueño de todo. Por eso la entrada triunfal de Jerusalén. Eso es, hermanos. Eso es. La número 3. Número 3. Él dice, Él espera obediencia por quien es en sí mismo. En sí mismo. O sea, Él espera obediencia por quien es en sí mismo. ¿No has oído a unos papás que dicen, respétame, obedéceme porque soy tu padre? ¿Verdad? Entonces, si no fuera el padre, no te obedecía. Están los políticos que dicen, soy el gobernador, respétame, obedéceme. Por eso tengo las leyes. Si no fuera gobernador, ¿qué les ibas a hacer caso? La madre a veces, soy tu madre, obedéceme. ¿Has oído eso? Si no fuera la madre. Pero Jesús, a Jesús no lo pusieron. A Jesús no lo pusieron. Él es rey. Él es rey. Por eso merece obediencia. Por eso merece obediencia. Todos los que estamos aquí, todo lo que hay en la tierra, aleluya. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se le obedece porque han sido puestos. Pero Jesús no ha sido puesto. Jesús es rey. Amén. Jesús es rey. Rey de reyes y señores. Merece obediencia por sí mismo. Amén. Por sí mismo. Y aún
los que ahorita no le obedecen, en un tiempo no muy lejano, vaya que van a doblar rodilla y van a decir, Él es el Señor. Aún el mismo Él es Satanás el se va a Señor. arrodillar. Todos, hasta el diablo, Sí. los demonios se van a arrodillar y Amén. declarar que Jesús es el Señor. El Señor, aleluya. Merece obediencia. A Él no le puedes, a Dios no te va, Jesús no te va a decir, obedéceme porque por algo. En su esencia es obligatorio obedecerle. Por esa razón dice en San Juan 3, 17 y 18 que aquel que no le recibe ya es condenado. Porque no ha creído. Porque no ha creído en Él. En el El Hijo que de no le Dios. obedece entra a condenación ya, de por sí. Porque a Él se le merece toda obediencia. Amén. Toda obediencia. Y qué lástima que hay muchos cristianos que dicen, soy cristiano, Jesús es mi rey. Y en algunas áreas de nuestra vida queremos seguir haciendo lo que nos place a nosotros. Servir a Dios a nuestra manera. Y por eso buscan religiones y buscan iglesias. Lo que quieren escuchar nada más. No directo la palabra de Dios. Los que quieren escuchar. Esa es la razón de por qué hay muchas iglesias. Y me han preguntado algunos hermanos, cuando hemos explicado algunas partes de la Biblia, dice, pero si aquí está bien claro, ¿por qué es que hay ciertas gentes que hacen esto? Le dije, pues por eso están ahí, porque quieren ir a escuchar eso, quieren escuchar falsedad, que no les estiren las orejas, que no los pongan en línea, porque es lo que hace la palabra, ponernos en línea todos. Esa es la verdad. Pero se necesita obediencia. Él merece obediencia porque Él es Dios. Porque dice en San Mateo 21:6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Porque Sí. ellos obedecieron. Ujú. Porque ellos obedecieron. Luego la número 4 que le vamos a decir es, Él recibe adoración. Él recibe Adoración. adoración. Amén. Tito se está grabando todo el mensaje. Wow. Él recibe Adoración. adoración. Él recibe adoración. Mira, esto es muy importante y es lo central del mensaje que ahorita se están predicando y hoy durante todo el día se predica acerca de Domingo de Palmas. Ustedes saben, en la representación que se hizo aquí, pasó Jesús, sanó a unos ciegos y otros casos más que hizo, otros milagros más. Aquí nomás le pusimos poquito. Hizo más milagros. Pero luego lo querían hacer rey. Porque lo miraron, dijeron, este es el Mesías. Entonces la palabra, sabían la profecía. En Zacarías 9:9 habla que iba a venir montado sobre un pollino. Muchísimos años antes, 700,000 años antes, decía que Jesús iba a venir montado sobre un burrito. Lo dice. Entonces los judíos sabían eso. Y cuando estaba sucediendo esto, entonces lo querían hacer rey. Por eso lo proclamaban rey. Pero ellos en el mundo físico querían que fuera rey para que los librara del imperio romano. Porque ellos pagaban tributo, eran siervos, eran esclavos del imperio romano. Amén. Entonces dijeron, si se levantan armas, nos le unimos y derrocamos al gobierno y con Jesús, no hombre, bien que vamos a ganar. Pero porque Jesús venía predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, por eso lo proclamaban rey. Y decían, Hosana, el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Por eso. Pero ellos querían que se levantara en armas. Pero Jesús les estaba diciendo que su reino no era de este mundo. El reino de los cielos se ha acercado, pero todavía no se establecía. Se iba a ir estableciendo cuando aquella persona recibiera a Jesús, se iba a ir estableciendo en cada corazón. En cada corazón. Y eso es lo que está sucediendo.
Cada persona va recibiendo a Cristo en su corazón. Pero ¿qué sucedió? Como ellos miraron que Jesús en la forma física no se levantó en armas y empezó la guerra contra Roma, ¿qué sucedió? Pues por eso lo rechazaron y dijeron que era un farsante. Y entonces por eso ya lo que sigue, la crucifixión y la resurrección, lo que ustedes saben que sucedió. Porque todas las personas que no tenemos fe y esperamos algo, cuando no tenemos la suficiente fe, esperamos algo, lo queremos algo inmediato y tendemos a irnos por la carne, tendemos a tomar decisiones en base a lo rápido. Y cuando hay fe, esperamos en el Señor, pero si no hay fe, no esperamos en el Señor. Se hacen las cosas precipitadas. Sí, se hacen las cosas precipitadas. Entonces, esa es la razón por qué suceden tantas cosas. Nos endeudamos, nos metemos en líos, tenemos hijos antes de tiempo, aún tiran la toalla y se divorcian antes de tiempo. Tantas cosas que se hacen por falta de fe, por falta de fe. Pero cuán importante es que sepamos esto. Estaba profetizado que Jesús iba a venir entrando a Jerusalén y siendo proclamado rey. Y entonces Jesús lo hizo, pero para que se cumpliese la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? En versículos 8 y 9, ¿por qué él recibe adoración? San Mateo 21, 8 y 9 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esas tres frases son muy importantes, hermanos. La primera que dice, Hosana al Hijo de David. Jesús en su sangre traía la misma sangre del linaje del rey David. Y a David se le profetizó y le dijo que su ministerio, su reino sería eterno. No tendría fin. No tendría fin. Esa fue una promesa de Dios para David. Para que su reino fuera eterno, tenía que tener su descendencia que fueran rey por siempre. Entonces Jesús en su linaje, por eso cuando ustedes abren la Biblia y miran el libro de Mateo y que dice hijo de este, el hijo del otro, el hijo del otro, este hijo del otro, es para comprobar de dónde venía, hasta dónde llega Jesús. Llega por los dos lados, por el lado de José y por el lado de María. Entonces Jesús es legítimamente rey. Amén. No nada más espiritual, en la sangre es rey. Venía del linaje de David. Amén. Entonces ahí se cumple la promesa que se le dio a David, que su reino iba a ser perpetuo. Porque al venir a Jesús y Jesús no resucitar, iba a seguir siendo rey por siempre. Entonces ahí se cumple. Cuando la otra frase, ¿cuál es la que dice? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El que viene en el nombre del Señor era el Mesías prometido. Amén. El rey prometido, profetizado 1000 años antes, 700 años antes. Entonces el pueblo lo estaba reconociendo. Los judíos bien que estudiaban el Antiguo Testamento y ahí estaba profetizado. La otra frase, ¿cuál es? Hosana en las alturas. Hosana, cuando dicen las alturas, lo estaban reconociendo como Dios, como Rey Altísimo. Amén. Rey Altísimo. Y eran los que conocían bien el Torá, conocían bien todo el Antiguo Testamento. Entonces ellos saben que todo encajaba en Jesús. Todo estaba ahí. Entonces, por eso Jesús recibe adoración. Pero bien claro dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Con nadie. ¿Y cuál? Un ejemplo te voy a poner. Un hombre estaba
hubo mucha bendición en el pueblo y el rey se adjudicó la gloria. Y al instante cayó muerto engusanado. ¿Por qué? Porque se estaba adjudicando la gloria que él lo había hecho, que él era. Jesús dice, Dios dice, él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, ¿por qué Jesús estaba recibiendo adoración? Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Y te puedes ir al libro de Hebreos, todo el capítulo 1, otros más, Sí. pero todo el capítulo 1 donde recalca los versículos como el 8, 1:8, dice que Dios le dice a su Señor, Dios, Amén. Dios. Dios le dice a Jesús, Dios. Sí, dice, Dios le dice a Jesús, Dios. Entonces, por eso recibe adoración. amén. No sé a cuántos estoy destanteando ahorita, pero exactamente eso dice. Es Hebreos capítulo 1. Puede leer todo el capítulo 1 y ahí lo dice bien claro. El 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién dice eso? Dios. Adórenle Dios le todos dice los a ángeles. todos los ángeles que adoren a Jesús. Entonces, y luego dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién dice? Dios le dice al Hijo, a Jesús. Dice, tu trono, oh Dios. Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría, más que a tus compañeros. Y todo el capítulo de veras es cómo es la preeminencia de lo que Dios ha hablado por Jesucristo. Lo último que te voy a decir es el carácter de Jesús es puro. Es puro. Versículo 4 y 5. El carácter de Jesús es puro. La Mateo. intención de Dios, de Jesús es buena, es transparente. Cada cosa que Jesús hacía, y cuando tú lees los evangelios, vas a mirar que dice, y para que la escritura se cumpliese. Él hacía lo que estaba escrito. Por eso esta iglesia, lo más que buscamos hacer, cada cosa que hagamos, cada actividad, cualquier cosa que hagamos tiene que tener base bíblica. Si no, no la hacemos. Cualquier No lo drama, hacemos. por más sencillito que sea, que tenga base bíblica. Como ustedes se fijaron, ya que estamos leyendo estas partes de la Biblia, que la representación que se hizo era todo en base a la Biblia. Dice el versículo, como el carácter de Dios, de Jesús es puro, dice versículo 4 y 5 del capítulo 21 de San Mateo, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Así es. El por qué venía sentado sobre un burrito era porque es manso. Traía paz, venía en paz. Porque cuando se viene en caballo, representa guerra. Representa guerra, representa espada. Pero cuando viene en un burrito, representa que es manso, viene en paz, en paz. Por eso Jesús transmite paz. Por eso todos los que proclaman a Jesús rey de su vida, lo reciben como su rey. Lo primero que tienen es paz en su corazón. Amén. Paz. Lo otro que simboliza venir en un burrito es que era humilde. Era humilde. No venía en el plan de ejercer su reino total aquí físicamente. La otra que representa es que era un animal de carga y representaba que Jesús iba a venir cargando el pecado de toda la humanidad.
representando la carga de toda la raza humana, de todas las edades. Por eso, esas tres cosas representan que venía en un burrito. Y buscamos un burrito y no lo hallamos, trajimos un pony. Pero se parecía como burrito, ¿verdad? Porque batallamos para meterlo. ¿Burrito o endemoniado? ¿No? Dice 4. Entonces, No estaba endemoniado. no, oramos por el burrito. Los versículos 4 y 5, ¿qué dice? Dice, versículos de San Mateo capítulo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 4 y 5. Cuando dice animal de carga, a eso se refiere. Jesús vino presentado como un cordero, llevando la carga de toda la raza humana. Por eso era que venía en un burrito. Esa es la razón. Lo más adelante que sigue diciendo, que ya cuando estaba en Jerusalén y era en la noche, después de que entra la entrada triunfal a Jerusalén, y antes de entrar a Jerusalén, dice que antes de que saliera de Jericó, les dijo a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén para que se cumpla la escritura. Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. O sea, él encaró el problema, él encaró la situación, él se adelantó, se encaminó a lo que tenía que vivir. Él lo hizo. Él no intentó zafarse, escudarse. No. Él encaró la copa que tenía que beber. Él lo encaró. Ahora mi pregunta es, de todos los que estamos aquí, ¿en verdad Jesús es nuestro Rey? ¿En verdad es Jesús nuestro Rey? ¿Estás tú dispuesta a encarar cualquier situación que te estorbe para acercarte a Dios más? A veces son actitudes de uno. A veces son situaciones de cualquier tipo. Pero ¿qué te impide estar cerca del Señor? ¿Qué te impide acercarte al Señor y declararlo verdaderamente tu Rey? Y decir Rey es que vas para cuando Él te diga donde tú tengas que ir. Compras lo que Él te dice que compres. Trabajas donde Él te diga que trabajes. Estudias lo que Él quiera que estudies. Vives donde Él quiera que tú vivas. ¿Estarías dispuesto? Porque cuando oramos al Señor y le decimos: Señor, lo que tú quieras hacer, estoy dispuesto, el Señor te está tomando las palabras en serio. El Señor te está tomando las palabras en serio.